Francisco Brown es arquitecto nicaragüense, máster en arquitectura por el Centro de Arquitectura, Ciencia y Ecología de Nueva York y máster en estudios de diseño en conservación crítica por la Universidad de Harvard. Actualmente se desarrolla como diseñador de comunicación y dirige nuevas propuestas comerciales, gestión de prensa y redes sociales. Hola Pancho, bienvenido a Hola, Planta Baja. hola, ¿qué tal, Carla? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, tranquilo. ¿Y vos? ¿Dónde te encontrás ahorita? Ahorita estoy en mi oficina. Bueno, en la oficina para la que trabajo aquí en Tribeca, en Nueva York. Se llama Sage Income Architects. Y nada, me vine aquí a agarrar la llamada porque también estoy terminando un par de propuestas para un proyecto. Bueno, si querés iniciamos hablando sobre lo que haces con ellos, que sos director de comunicación. Correcto. Soy director de comunicación para esta oficina de arquitectura que se llama Sage Income Architects. Es una oficina fundada por Jennifer Sage y Peter Koom hace casi 30 años, que está especializada en arquitectura pública, en arquitectura que usualmente está pagada o cuyos fondos vienen de los contribuyentes. Entonces, a través de estos años, esta oficina, que no debemos ser no más de 20 personas acá, hemos diseñado y desarrollado museos, proyectos públicos, bibliotecas públicas, parques. Desarrollamos el modelo de baños públicos, de inodoros públicos para la ciudad de Nueva York, que ganaron un premio ellos hacía casi 10 años. Entonces ha sido una experiencia maravillosa la idea de tener la oportunidad de hacer tres cosas. Uno, contar esa historia de la importancia de la arquitectura de acceso público y de la importancia que tiene que no todo sea de uso privado. Segundo, el camino de crear una historia acerca de la arquitectura pública en un lugar como Nueva York, donde los intereses privados y donde el espacio, que cada día es más finito, pues son, como diría una profesora mía, Diane Davis, son como más competitivo y más complejo. Y pues tercero, pues me encanta la capacidad de cómo un pequeño proyecto puede tener un impacto maravilloso y enorme en comunidades. O sea, realmente un inodoro, una biblioteca, una parada de buses. O sea, realmente parte también de mi obsesión profesional como arquitecto y como diseñador y como artista eh, ha sido sobre el impacto que tienen estos pequeños elementos en la infraestructura urbana de ciudades. Que no todo tiene que ser el plan maestro, o el urbanismo grande, sino que realmente hay pequeños detalles y pequeña infraestructura social y arquitectónica que tiene un impacto profundísimo en las ciudades. Y a eso me dedico. Mencionaste a Diane Davis, a quien entrevistaste en su momento para Arquine, y con Ujú, ella hablaste sobre historias de correcto. inclusión y exclusión, ningún espacio es autónomo. E iniciabas la conversación preguntándole cuál era su definición de público. Y te robo la pregunta y te la regreso. Y después de haber trabajado tanto tiempo con ellos y de tus investigaciones, ¿cuál es tu definición de público? Uy, qué buena pregunta. Y realmente esa fue una conversación muy interesante. Y solo para enmarcar tu pregunta, pues mi pregunta viene porque ese también era el tema de la revista o de esa edición de la revista del Harvard Design Magazine, donde ella y Anita Berisbeitia co-curaron la revista cuyo tema y nombre era Publics, como públicos. Y para responder tu pregunta, pues definitivamente lo, lo público o the public es definitivamente este espacio, a mi parecer, pues y creo que de las cosas que he ido como agarrando en mi pequeña carrera como arquitecto y diseñador, em, el espacio real, físico, en una geografía y en un territorio que va a tener una serie de niveles y estratos donde el triunvirato de poder, personas y diseño van a sustentar la formación de una cultura, ¿no? Entonces, ¿qué es Publix? Es realmente este espacio que va a tener diferentes seres humanos apropiándolo
y que va a estar circunscrito dentro de un esquema de poder, ya sea gobernancia, sistema político social, sistema urbano definido, y finalmente qué tipo de personas, quiénes son estas personas interactuando en este espacio y cómo y cuál es su relación de poder entre ellas. Entonces, Publix es cuando esas relaciones de poder le pertenecen a a un colectivo y no a un interés específico. Pero realmente que es un concepto y una noción que está expandiéndose de una forma muy interesante porque también está invitando a incluir nociones de historia que han sido reducidos, erasure, cuál es la relación de estos diferentes cambios demográficos en espacio y cómo podemos apropiar y repensar también lo que la hegemonía blanca, por ejemplo, ha hecho en muchos espacios en Estados Unidos, ¿no? Y cómo las personas, sobre todo afroamericanas, pueden recobrar y reapropiar espacios que en alguna vez fueron de ellos. Sí, en la conversación también hablaba sobre narrativas que tienen lugar en ciudades estadounidenses como la esclavitud, pero también quería preguntarte sobre tu relación o colaboración con Arquine, cuánto tiempo trabajaste con ellos, si aún tenés algún tipo de comunicación y qué otra entrega hiciste. Ay, qué buena pregunta. Sí, sí tengo mucha comunicación. Siempre le he quedado un poco mal últimamente porque no le he mandado nada. Y tengo como 5 entrevistas pegadas, pero que van a ser un conjunto que va a salir posiblemente en 3 semanas. am, que un paquete de entrevistas, justo cuando entrevisté a Diane Davis, me detonó una idea de empezar a discutir estos profesores de arquitectura, estas profesoras de arquitectura que estaban enseñando diseño y arquitectura en diferentes escuelas de Estados Unidos desde un punto de vista radicalmente distinto. Entonces seleccioné a 6 profesoras y las entrevisté y estoy editando las entrevistas y un poco estudiando diferentes puntos de vista de cómo encontrar y manifestar y diseñar este mundo cambiante en el que habitamos, donde hay una urgencia importante con el medio ambiente, con la equidad social, con el manejo apropiado de los recursos naturales y económicos, etcétera, etcétera, y cómo la arquitectura debe responder a eso. Entonces estoy un poquito obsesionado con ese proyecto ahorita de entrevista y con Arquina estoy trabajando a la... Uy, ojalá que no me quede mal la fecha, pero creo que algo así como del 2015 oficialmente que hice mi primera entrevista oficial para ellos, un poco por un accidente y mi relación con ellos ha sido muy personal. Mi amiga Andrea Griborio, ella y yo somos amigos desde la escuela de arquitectura. Ella empezó a colaborar con Arquine y después me invitó a ser jurado para el concurso de Arquine que trataba de refugiados cuando yo trabajaba en Afganistán en el 2010. Y de ahí empezamos a hablar y a buscar formas para colaborar de forma editorial. Yo no soy muy diestro escribiendo, pero creo que tengo también un canon, al igual que vos, para discutir y crear conversaciones interesantes e importantes. Entonces, ahorita, como te digo, tengo este proyecto con las profesoras de arquitectura de aquí en Estados Unidos. Eh, con Erkin he tenido también muchas diferentes interesantes entrevistas. He tenido la oportunidad de acceder a diseñadores, arquitectos, urbanistas y pensadores y profesores que nunca hubiera tenido. Yo estoy en enorme em, agradecimiento, ¿no? Con esas conversaciones que un lugar y un espacio cultural como Arquina ha creado en México y en América Latina. Y como me dijo el editor de Arquina una vez, o la Andrea me dijo sobre Alejandro, que es el editor, que siempre hay como el poder de la pluma, ¿no? La verdad es que lo que se escribe y la creación del discurso va a tener una trascendencia y no hay que ser tan cínico como quedarnos callados y dejar que la cultura masiva nos coma a todos crudos, porque sí hay cultura masiva y sí realmente la arquitectura está, hay una lucha en el diseño en la arquitectura de relevancia muy importante. Pues, o sea, tenemos que reposicionarnos, ¿no? En el marco cultural contemporáneo mundial, porque creo que la arquitectura ha perdido mucha posicionalidad y precisamente por falta de discurso, creo yo, y muchos. ¿Cómo seleccionas a las personas a las que vas a entrevistar y una vez seleccionadas, cuál es tu proceso? ¿Mantienes reuniones con ellos? ¿Cómo te acercas? ¿Son personas a las que solés conocer? ¿Y cuánto te lleva este Sí, proceso de edición y de elaborar las preguntas?
Em, Definitivamente, como yo tengo bastantes trabajos y después también te quiero comentar un poco de mi proyecto personal de Micropolitan Studio. em, eh, eh, Siempre tenés que crear y diseñar mecanismos para llegar al resultado de una forma, pues, honesta, pura, creativa, exploratoria, pero también bien eficiente. Las oportunidades que he tenido de vivir en Nueva York y de haber estudiado en las escuelas que tengo y haber conocido a gente muy, muy chévere y muy buena que ha creído mucho en mí. em, que también están desarrollando proyectos increíbles y te puedo decir pues quiénes son. Malkit Shoshan, profesora, artista, arquitecta de origen israelo-palestina, que vive entre Nueva York y Boston. Tengo también a Charlotte Malter Bartés, profesora de Francia, que ahorita está trabajando en Lausanne. em, ¿Quién se llama? Stephanie Lin, actual decana de la escuela Taliesin de arquitectura en Arcosanti. Em, y estoy viendo cómo tengo a otras arquitectas que no me han confirmado y que no puedo todavía hacerlo público. Y pues la idea fue para mí, uno, no fue porque ellas fueran profesoras mujeres, pero además es que son la razón de que su propia experiencia creativa es informada de su propia identidad de una forma muy interesante, pero además porque están haciendo trabajos muy interesantes. Por ejemplo, Charlotte está trabajando y partiendo de una postura de un moratorio a la construcción, o sea, de detener la construcción en su totalidad. Malkita ha trabajado con una especie de utilizar el diseño gráfico, la comunicación visual, la arquitectura, la historia y los mapas para contar la historia enterrada, en este caso, por ejemplo, de las comunidades palestinas que fueron borradas de la región cuando el conflicto israelo-palestino empezó. Entonces, realmente cómo el diseño y la arquitectura y el entendimiento del espacio y todos estos beneficios que vienen con esta educación que recibimos puede tener y puede producir otro tipo de arquitecturas, otro tipo de productos de diseño que no solo son únicamente un edificio y una ventana y una puerta, pero además partir de la idea del impacto que tiene un edificio en el mundo, o sea, lo que se consume, lo que se extrae, a quién se esclaviza, a qué pajaritos se fueron de ahí, qué árboles cortamos, o sea, hay una obsesión con el nuevo edificio que los arquitectos nos enseñan desde cero y tener este nuevo movimiento de entender al cual yo pertenezco personalmente, de realmente repensar la construcción desde cero, o sea, para que como que ya es suficiente, o sea, como que construir desde cero sea la última opción, y de verdad lo pienso más que nunca. Entonces, empezar con esta arquitecta, he empezado hablando con muchos amigos, al igual que lo estás haciendo vos. Me conecto a través de ellos, a través de un correo electrónico, les hablo un poco, preparo mis preguntas, usualmente cortas, al igual que vos, hago el research, al igual que vos, y trato de tener una conversación cómoda. Pues la verdad es que em, me dijo ahorita, ahorita mi nueva fans, yo tengo fans, o sea, yo, no, perdón, fans, no, perdón, qué tonto. Yo tengo, ¿cómo se llama? Estos personajes que me inspiran muchas inspiraciones, que me inspiran muchísimo y como que van cambiando en temporada. Y ahorita hay un par que me tienen muy inspirado, que son la editora de DEM Magas Journal, de EM Journal. Es una nueva revista que tiene como 3 4 años aquí en Estados Unidos, y una pareja, no son pareja, pero sí son un grupo, un colectivo súper radical, súper fascinante, y una de ellas dijo, Isabel Flower, una de las editoras me dijo, es que tenemos que reapropiar el arte perdido de la buena entrevista. ¿Y de qué se trata? Capturar una buena conversación. em, ¿De qué se trata? El que nos está oyendo, que quiero oír. Y como también dijo Rem Koolhaas en algunos de sus libros medio interesantes, dijo, pues creo que a veces, estoy parafraseando, un buen proyecto arquitectónico es producto y resultado de una buena pregunta. O sea, la pregunta que haces es lo que te va a producir un buen diseño. Entonces vos tenés que diseñar la pregunta. O sea, y el diseño de la pregunta es como el 50% del proyecto que va a resultar. Y yo creo que pues este medio, esta forma, este mecanismo,
esta, esta, esta forma de crear discurso que es la conversación, em, a mí me parece súper interesante, pues, y la verdad es que estaba con muchas ganas de hablar con vos por eso, porque me interesaba, está muy lindo lo que estás haciendo. Dentro de este debate que tuviste, ¿cómo describiría una entrevista buena y una mala? Bueno, una buena cuando hay transparencia, cuando hay buen rollo, cuando hay mucha generosidad y confianza, cuando hay tiempo y espacio y no hay ruido. Y cuando viví en Nueva York, realmente crear las condiciones para una buena entrevista a veces es tan challenging como cualquier otra cosa. Em, y creo que he tenido malas entrevistas y han sido bien interesantes porque creo que una mala entrevista es cuando hay un desbalance fuerte, de cualquier tipo, pues puede ser algo como una mala conexión de internet que te va cortando, entonces como que te va también creando una sensación de medio hostil al responder porque algo no está fluyendo. Una conversación donde algo que yo digo lo dije muy impreciso, muy rápido, que puede ser percibido muy hostil, y entonces ya la persona se puede desestabilizar y pierde la confianza, ¿no? Entonces, creo que lo que se ha aprendido, pues definitivamente es leer los cuerpos, leer las expresiones, em, tratar de pasármela bien también. Yo soy un tipo que soy muy expresivo y la verdad es que vivo una vida bien feliz porque estoy bien. O sea, como 50% presente, pero también como 50% también muy como viendo cosas que me interesan. Soy peligrosamente distraído, pues la verdad es que tengo este déficit atencional fuertísimo, pero pues que me ayuda a veces como a conectarme y a crear estas burbujas de ideas que después son reprogramadas y utilizadas en otra cosa. Em, pero sí, pues definitivamente una buena conversa, una buena entrevista, una situación de desconfianza y de desconexión es una entrevista que va a resultar en algo medio mecánico, pues. Y también por eso, y como todo en la vida, pues la verdad es que no tienes que entrevistar a cualquier persona, pues. O sea, yo, como ya no me tengo tiempo, ya realmente escojo muy pocas personas con las que puedo hablar. Ahorita voy a sacar una entrevista que he tenido 2, 3 años de quererla sacar, y, y a Michael Sorkin, un héroe para muchos de los arquitectos en Estados Unidos. Fue profesor de la Universidad Pública del City College de Nueva York. Como arquitecto escribió una serie de libros, con una postura profundamente socialista acerca de cómo entender Nueva York. O sea, realmente una de estas figuras teóricas espaciales de cada vez que había uno de estos cambios sísmicos en la ciudad, de 9/11 hasta el desarrollo de alguna área grande de la ciudad donde se iban a invertir miles de millones de dólares. Michael Sorkin opinaba acerca de qué derechos tenemos nosotros los que vivimos en esta ciudad, que pagamos estos impuestos, pero también cuál es nuestra postura como arquitectos. O sea, sabemos que le trabajamos al diablo, en la gran mayoría, porque ahí no está el dinero, y el dinero en una ciudad como Nueva York. Carla, Carla, esta es la ciudad más rica del país más rico del mundo. Es más, y te voy a dar una estadística que me llamó aún más la atención. En el estado de Nueva York, que es el estado, ¿no? Ojalá que no me quede mal. Bueno, o el 35 o el 65%, yo creo que es el 65% de la economía de todo el estado de Nueva York, todo el pedazote gigantesco, viene de la punta de Manhattan en Wall Street. O sea, de un espacio de menos de 1 kilómetro cuadrado. Viene miles de trillones de dólares. Entonces, realmente lo que hacía Michael Sorkin era entender y decirle a la gente, tanto en, en artículos del New York Times o en sus propios libros, cómo podemos imaginar a través de la arquitectura y el diseño una ciudad más justa. Y tenemos que seguir esa lucha, pues, porque no es una lucha que se gana fácil. De hecho, cada día hay pérdida de territorio público en esta ciudad. Me gusta eso que mencionás sobre lo que trabajamos para el diablo, porque llegué a esa conclusión hace algún tiempo.
Te das cuenta que cuando trabajas para un cliente de un proyecto grande, que sabes que va a tener un impacto fuerte ambientalmente hablando, es agresivo. El inversionista quiere entre más apartamentos quepan en el conjunto, mejor. Y si no va a haber suficiente espacio verde, no me importa. Y es ahí donde entra qué tanta legalidad hace cumplir la municipalidad. Y quiero hacer una pequeña aclaración, porque aquí es donde siempre me meto en problemas yo por mi gran boca. Y yo sé que no todo el mundo del diablo, hay gente haciendo cosas increíbles, necesita el desarrollo del sector privado, necesita esos fondos. Cualquier economía saludable en el planeta necesita una colaboración extremadamente productiva entre el sector privado y el sector público para que el ambiente construido, para que las ciudades sean ciudades mejores, más justas, más limpias, más bonitas, etcétera. O sea, pero realmente, claro, como vos decís, muchas de estas figuras, muchos de estos actores con tanto poder tienen realmente unas actitudes y unas aptitudes y una forma de comportar corrupta at best y realmente tiránica en el peor de los casos, ¿no? Entonces, no todo, de hecho la gran minoría, pero claro, cuando conoce a esa minoría y el impacto que tienen, siempre es grande. Pero independientemente de eso, yo soy de los que creo que todo el mundo quiere hacerlo bien en la gran mayoría de los casos y que simplemente los diferentes actores que crean este sistema de ciudad en el que yo vivo, por ejemplo, que es bastante similar en todo el mundo, en ciudades, un sistema de check and balance, un sistema de relación de poder lo más justo posible, donde, como vos decís, el Estado está velando por el derecho del que no tiene ese acceso a ese dinero y a ese poder y a esas conexiones, que es la grandísima mayoría. Y es interesante pues ver cómo hay cosas que sí funcionan y cosas como realmente no funcionan. ¿Cuánto Eh, tiempo te llevó llegar a esto de la arquitectura no necesita más edificios desde cero, sino que necesita más de discurso y de cultura? ¿Recordás que te hizo detonar en un yo no quiero seguir en ese de no parar de edificios nuevos? sí, no, no, y lo sé exactamente, siempre me ha llamado la atención, no siempre, a ver, pero yo creo que desde mi vida, que empecé mi vida profesional como arquitecto para las Naciones Unidas en Afganistán, después me mudé a Nueva York, mi relación con el mundo construido, con lo existente, con lo viejo, con lo histórico, con lo que no es pristino, siempre me ha gustado. No, me gustan los círculos de los árboles, o sea, me gustan las capas de la historia, no me gusta saber que no venimos a un mundo tabula rasa porque eso no existe. Entonces, creo que todo se formalizó cuando me di cuenta que tenía un nombre. O sea, que hay como una curva de conocimiento, Carla, entre me gusta esto a quiero ser una periodista o urbanista y vamos a tener esa conversación en algún otro punto. Pero creo que cuando llegué a ese punto fue cuando hice mi curso en la universidad en mi segunda maestría se llamaba Critical Conservation, conservación crítica, y era una forma distinta de entender lo existente a través de las capas de la cultura, a través de la capa de la historia, a través de las capas de la historia borrada, a través de la dinámica de poder entre los que no tienen y los que tienen, y entre los que se benefician de cuando el mundo histórico se preserva, etcétera. Y me di cuenta rápidamente de que uno, lo existente ya es bastante. Dos, ya son sistemas definidos de poder que están siendo apropiados y utilizados en sistemas y formas que no nos benefician. Por ejemplo, después de la pandemia en la ciudad de Nueva York, ahorita hay 3.4 millones de pies cuadrados. A ver, si lo convierto serán 400.000 metros cuadrados de oficinas vacías que no están siendo utilizadas en la ciudad de Nueva York porque son torres de oficina porque la gente trabaja desde su casa, nadie las está utilizando y no hay un sistema que te ayuda a repensar o replantear este espacio en una ciudad tan densa, tan cara, con tanta necesidad espacial para vivienda, porque no hay los mecanismos que el diseño te dice luego cómo utilizar y cuál es la relación que tenemos con lo existente. Y bueno, y hay increíble cultura, literatura y tecnologías que están lidiando con esto. Desde WeWork, el, el famosa compañía esta de coworking que es medio maléfica, pero fascinante su modelo de negocio y su modelo de tecnología. O sea, realmente cambió la historia del mundo construido.
hasta otras formas de entender, hasta Sample Studio en Londres, o Raon Blaor, o Rodart en Bruselas. Todas estas compañías en Nueva York que están entendiendo lo existente y cómo poder repensar también el punto de vista estético. A la gente tiene que pensar de que esto es lindo y también tenés que crear la belleza como punto de partida también para que el lenguaje de lo existente, para que el lenguaje del adaptive reuse o del reuso adaptivo o adaptable eh, sea un lenguaje que a la gente se le haga bonito. O sea, realmente también tenés que entender de que hay una relación cultural y hay una... La gente se relaciona con un edificio de forma distinta en diferentes partes del mundo. O sea, en Nicaragua, vos y yo somos nicaragüenses y sabemos que en Nicaragua la gente tiene una relación muy interesante con histórico, pero histórico de qué época histórica, ¿verdad? Porque también hay muchos nicaragüenses que te dirían que eso es viejo, botalo y hacerte una casa nueva, del ladrillo de bloque de concreto y con esa ventana horrenda, chiquita y etcétera, ¿no? Entonces, la visión de modernidad o de contemporaneidad también está definida por diferentes valores que son súper interesantes y bien, bien, bien hiperlocalistas. Trabajaste como arquitecto internacional para las Naciones Unidas en Afganistán. ¿Cómo fue la experiencia y cómo llegaste ahí? Maravillosa, o sea, fue creo que una de las experiencias más exóticas que he tenido, fue la experiencia que me germinó, o sea, mi experiencia inicial como arquitecto. Bueno, antes de eso fui arquitecto en Nicaragua, en San Juan del Sur, bien divertido durante la escuela. Pero pues Afganistán, trabajar con las Naciones Unidas en Kabul fue mi experiencia hacia la creación de una arquitectura utilizada por todos, ¿no? Y cuál es la relación con esa en un contexto entre el 2009 al 2013, entonces estamos hablando en medio del conflicto, en el conflicto armado que pasó en Afganistán, que empezó en el 2001 con la invasión de Afganistán de Estados Unidos y pues terminó hasta recientemente con la partida del ejército estadounidense en el 2021. Entonces, la experiencia fue maravillosa, tuve la oportunidad de diseñar y construir, no sé, como 8 o 9, 10 proyectos entre escuelas para mujeres, asambleas para mujeres, asambleas para judiciales, academias para policía. Todos eran proyectos públicos con fondos internacionales y diseñados y construidos en esta oficina que era como un estudio de arquitectura y construcción en Kabul, manejado por las Naciones Unidas. Viví ahí por 4 años y medio. Los últimos 2 años y medio viví en el mismo lugar que trabajaba. Fue increíble, fue formativo, definió mucho de la forma en la que yo entiendo diseño, en la forma que yo entiendo la importancia del refugio, o sea, la importancia de que realmente un edificio bien hecho le beneficie a mucha gente. Pues tenemos que enfocarnos en la diatriba, a veces medio, ¿cuál sería la palabra? Medio supina, ¿no? Que tiene el discurso de la arquitectura a veces y un poco medio repetitiva y autorreflectiva. A veces simplemente entender la enorme importancia básica de simplemente poner un techo encima de gente que no lo tiene. Y, y Afganistán fue eso, para mí fue ese portal, fue ese trampolín a ese mundo. Y llegué ahí a través apliqué a un trabajo, estaba buscando por arquitectos juniors, al final era muy joven para aplicar como arquitecto porque como yo no tenía una licencia de Estados Unidos o Europa, entonces empecé como interno, como intern, sí, como stagiaire, no sé cómo se dicen. Y nada, y fui escalando la escalera profesional hasta convertirme como el design manager, manejando diferentes tipos de proyectos, con diferentes tipos de clientes, en diferentes ciudades, diferentes donantes, sistemas constructivos, tipologías. Era muy, muy excitante, dificilísimo. Había una creación y muchas capas para poder crear estos documentos constructivos que en cualquier otro país sería muy sencillo. Y en Afganistán era un proceso desde cero. Pero eso realmente me conectó con la importancia de lo construido y la importancia de hacerlo bien.
y de con quién se hace y cómo se hace. O sea, ¿qué clase de ser humano sos con la gente? Ahorita mis mentores, Mustafa Nuri, un arquitecto afgano-americano, un tipo con un corazón increíble, entendía que para tener este equipo de ingenieros y arquitectos trabajando con vos en un área de conflicto, donde además la relación con los internacionales era extremadamente hostil, vos tenías que crear un sistema de producción de arquitectura donde la conversación iba más allá de qué ladrillo escogía, o que si se veía bonito o no. O sea, las discusiones de logística, las discusiones de cultura, las discusiones de qué tipo de baños, cómo tienen que estar segregados por género en un hospital donde el hospital es maternal. Y vos le decías, pero si viene la mujer con el marido, ¿cómo el marido puede estar allá si la mujer está enferma? Eran unas conversaciones complejísimas y que requería pues muchísima madurez y mucha flexibilidad y un profundo respeto por Afganistán. Que a veces como nicaragüense, claro, como nicaragüense que nacimos y crecimos también en una sociedad muy escasa, que recibió mucha ayuda internacional y que también fue explotada por esa ayuda internacional. Entendía cómo alguien se siente cuando ve el chele ahí, como, o sea, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo no ser esa persona? Era algo importante, pero al mismo tiempo también entender de que tu trabajo ahí era crear las capacidades técnicas. em, para que cuando vos te fueras, esas capacidades se mantuvieran y crearan el progreso sostenible de una nación. Eh, ¿Vos ya vivías en Estados Unidos cuando llegaste a... no, viví en Nicaragua. ¿Viajaste con otras personas o fuiste solo y no conocías a nadie cuando llegaste allá? Conocía a uno de los de jefes de misión, era un boliviano que se casó con un nicaragüense que vivía en Managua y que tenía yo una conexión. Casualmente él estaba terminando su periodo y coincidimos. Entonces él como que me hizo un par de intros, pero en resumen no tenía idea, Mara. Llegué en mero invierno, un invierno profundo, en una ciudad que estaba en aquel entonces bastante atrasada. Em, sí, sí, realmente una etapa muy linda en mi vida, muy formativa, hace ya muchos años. La verdad es ya ha cambiado en muchas cosas, pero muchas cosas siguen siendo bastante relevantes como lo fueron en esa época. Pero cuando vos miras la convocatoria, ¿cómo vos decidís que vas a viajar a Afganistán para trabajar allá? Porque perdí mi trabajo. Es que hay un contexto que creo que también es importante mencionarlo. De pronto son dos contextos interesantes que son esas cosas que hacen que el universo te ponga en un lugar. Por un lado, en el apunte geopolítico, el terremoto del 2008 en China, que destruyó cientos de miles de escuelas en China por la mala construcción, detonó una investigación forense en Afganistán de parte de la Agencia de Ayuda de los Estados Unidos para revisar las escuelas que Estados Unidos había construido después de la invasión. Hicieron cuenta que todas estaban mal hechas. Entonces crearon estas nuevas organizaciones para buscar arquitectos internacionales que diseñaran arquitectura diseñada en función al código estadounidense europeo. Y ese era el contexto geopolítico. El contexto de Pancho Brown en Nicaragua es que después de la crisis del 2008, todos los gringos, entre la crisis del 2008 y la elección que gana Daniel Ortega en el 2007, causan un deterioro de la inversión en San Juan del Sur, que era donde yo trabajaba como arquitecto para esta pequeñísima estudio de arquitectura de un canadiense única, donde nos la pasábamos fabuloso. O sea, yo tenía 19 años y vivía en San Juan del Sur, trabajando como arquitecto, trabajando solo 4 días a la semana. Era la joya. Lo haría ahorita, si pudiera. Em, y todo eso se vino abajo después de esas dos crisis que te comenté. Entonces, yo estaba sin trabajo y estaba buscando oportunidades, hacía pequeñas cositas, pero realmente no me daba cuenta de que yo necesitaba algo, pues no tenía nada. Y la verdad es que también yo he sido siempre muy, muy temerario, porque, no sé, porque no, porque pues tuve el privilegio de tener un- una época formativa de mi vida donde había mucha colectividad, mucha comunidad, pero también mucha confianza en uno mismo y en un sistema de que las cosas van a salir bien, loco, si te concentras. Pero pues también se lo debo a los privilegios de ser hombre,
ser clase media, de haber estudiado en un colegio. O sea, hay cosas que en el contexto socioeconómico de Nicaragua pues son bien escasas. Y eso nunca lo he tomado por sentado, pues. Entonces, pues, para mí era Afganistán, sí, además. Y a eso también sumarle que tengo padres que no son tan comunes como los padres de Nicaragua, que vos le decías a tu papá, me voy a ir a Costa Rica, y aquellas madres se tiran a llorar al piso. Y mis padres les dije, papá, vamos para Afganistán. Y me dijo, claro, andate, no pasa nada. Pues después me confesaron que vivían preocupadísimos, pero la verdad es que lo ocultaron muy bien. Eh, sí, o sea, fue una experiencia, creo que también fue un poco lo que detonó mi relación con esa aproximación a la idea de riesgo. Casualmente ahorita estamos haciendo un libro con el colectivo Micropolitan Studio que tengo yo con dos socios, Delara Rahim y Jimmy Pan, que se llama Microbooks, Microbooks Playgrounds and Fear, o en español, microlibros, la relación de parques de juego y miedo. Porque a mí siempre me ha llamado la atención y he tenido a estos compañeros que tenemos estos intereses compartidos sobre cuáles son estos, estas fronteras de riesgo y de percepción de riesgo real y de miedo y de ansiedad y de placer que el espacio y la arquitectura y el diseño te da. Cuánto es real, cuánto es construido, cuánto todo es construido. Pues, o sea, y nos moríamos de la risa viendo cuando vos ves fotos de un juego, de un resbaladero o de un chino de 1840 en Berlín o en Londres o en 1890 en Estados Unidos, a los que ves ahorita eran el doble de alto. O sea, eran realmente altísimos y súper peligrosos e inestables. Vos decías, ahorita es imposible construirlo. Y somos los mismos seres humanos técnicamente. Bueno, de hecho lo somos, pero no hemos evolucionado en 150 años a ese nivel. Y entonces te das cuenta que la construcción del diseño a través de la cultura también es la relación de esos riesgos culturales. Y es súper interesante. Entonces también, pues, Afganistán fue un poco esa lección también. Pues entender de que hay unos riesgos fuertísimos, no los minimizo, pero pues hay una misión. Y hay una misión que uno se pone como persona, como arquitecto, como profesional. Y en ese caso yo me puse de misión que yo quería diseñar edificios en Afganistán y lo hice. Cofundas Micropolitan Studio, un colectivo de arte y diseño que conecta lo construido con historias humanas a través del urbanismo, la arquitectura y práctica artística. Ya mencionaste que están trabajando ahorita en este libro, pero aparte de ello, ¿qué otros resultados han tenido? Creo que el proyecto más excitante que tuvimos con Micropolitan fue esta colaboración con las mujeres en movimiento, un grupo, un colectivo de mujeres, inmigrantes latinoamericanas que en su gran mayoría están huyendo de violencia, de diferentes formas de violencia, de la violencia doméstica hasta esta violencia producto del narcotráfico. Entonces, es un grupo de mujeres que se encontraron por diferentes circunstancias geoespaciales, es decir, todas vivían en la región, en el área de Corona, Queens, y se dieron cuenta que todas como que les gustaba bailar de una u otra forma. Y así empezaron a crear comunidad. Porque también no era como que te podía encontrar para irte a comer todos los días para un restaurante. Pues la verdad es que todo el mundo tiene diferentes accesos económicos. Entonces bailar es gratis. Solo necesita un parlante. Entonces, estas mujeres, a través de un trabajo increíble de activismo y de comunidad, consiguieron que la ciudad les regalara un pedazo de tierra para un parque público, pero micro, pues una cosa como de 30 por 20 metros. Pero que en Nueva York un pedazo de tierra, o sea, es oro, Carla. Entonces le dieron este pedazo para hacer este parque. Eh, a nosotros nos invitaron para hacer una colaboración con estas mujeres en este espacio para recibir a Little Amal, que es este performance teatral
que utiliza una marioneta de 10 metros de altura que representa una niña siria refugiada que ha viajado por todo el mundo y que pasó 3 semanas en Nueva York, que fue curada por mi amigo y mentor Yasmani Arboleda, que es un artista latinoamericano estadounidense que vive aquí en el Lower East Side, en mi mismo barrio. Y nos invitaron a hacer este proyecto donde lo intervenimos de una forma muy linda. Hicimos dos cosas porque además a través para utilizar los recursos de la mejor manera. Uno fue intervenir la división entre la casa existe entre el vecino y el terreno. El terreno, dos de sus fronteras daban a espacios privados y a la calle. Entonces realmente como empezar a crear esas pequeñas divisiones para darle tanto a los espacios privados de los vecinos más privacidad y al parque un poco más de identidad, y creamos este muro azul de madera y para la activación con Liro Lamal colaboramos con las Mujeres en Movimiento y con am, un grupo de baile de bailes tradicionales aztecas mexicanos para hacer para hacer un performance y unos bailes tradicionales de bendición de la tierra con estas piezas de acerrines coloreados de diferentes estratos que creamos para crear un mural interactivo entre los diferentes bailes que iban a empezar a pasar en un espacio de tiempo determinado. Y fue súper interesante, pues, porque todo lo hicimos, todo lo fabricamos, todo lo diseñamos en sitio en un par de días y nos la pasamos súper bien. Y estamos viendo cómo colaboramos para diseñar el parque final con un estudio de landscape aquí en el New Inc. del Museo de Nueva York, donde el estudio Micropolitan, que yo soy parte, somos parte de este incubador de arte aquí en Nueva York con el museo, con el nuevo museo de Nueva York. Entonces ha sido todo un proceso de crecimiento. Justamente iba a preguntarte cómo era tu participación con esta incubadora cultural impulsada por un museo. Increíble, es como de lo mejor que he hecho en toda mi vida. And that's something, porque sí, o sea, realmente es un espacio, es un incubador de arte que está patrocinado por el New Museum de Nueva York. El New Museum de Nueva York es un museo en la ciudad de Nueva York de arte contemporáneo que funciona un poco como un Kunsthalle, como un centro cultural que no tiene su colección propia ni archivo, sino que tiene una colección rotatoria, como que fuera una galería, pero sin vender el arte. Y tiene una curaduría muy especializada. Ellos fundaron esta incubadora de arte hace casi una década, donde seleccionaban artistas jóvenes emergentes al comienzo de Nueva York y ahora de todo el mundo, a tener todo tipo de mentoría y de escuela para cómo tener una práctica artística y de diseño más sostenible financieramente. La práctica que nosotros creamos hace casi 2 años se llama Micropolitan Studio, con Jimmy y con la de Lara. Pues la hicimos porque realmente nos graduamos de Harvard en el 2020, en medio de la pandemia, con un título todo fancy, con las oportunidades laborales en el piso, y donde nos preguntamos muy tranquilamente, sin amargura, ¿qué hacemos? O sea, ¿por qué no nos sentamos? Nos caemos bien, nos respetamos, nos queremos mucho, nos gusta lo que hacemos, todos hacemos algo bien diferente. Porque no colaboramos. Y así empezó Micropolitan Studio, aplicamos a New Inc. De hecho, este es el segundo año en el que estamos, donde nos están mentoreando artistas de la más alta, em, ¿cómo decirte? Sí, o sea, con artistas con gran alto impacto, famosos, buenos, interesantes. El equipo acá de New Inc., un equipo joven, súper diverso, de artistas súper jóvenes, mirando esas conexiones como de activismo, tecnología, nuevas oportunidades y nuevos lenguajes del arte, nuevos espacios, y realmente cómo mantener esa llama viva y la llama viva del arte expandiéndose y relacionándose con diferentes tipos de audiencia. Porque realmente para tener relevancia el arte tiene que darse contra todo y todos y crear diferentes tipos de relaciones y reacciones. Y tener una incubadora que te dice que ese talento necesita también tener un plan de negocio, porque si querés vivir como artista, tenés que, ya no vivimos en el Nueva York de 1985, Carla, donde pagabas $200 de renta. Ahora pagabas $2.500 de renta. Entonces,
si vos no venís de dinero, que hay muchos artistas que vienen de dinero aquí en Nueva York, pero si no venís de dinero y tenés buenas ideas, vos tenés que realmente ser extremadamente estratégico de cómo posicionar tu práctica para no, hombre, para no pasártela mal, porque realmente a todos nos gusta hacer lo que hacemos, pero no podemos hacerlo en excesiva escasez. Planta Baja es un podcast creado por Carla Tejada. Gracias a Diga Wood por la producción musical de entrada y cierre, a Jorge Pavón por las piezas gráficas y a Juan López del Sol de Centroamérica.